continuación tenemos la ponencia a cargo del señor Fernando Elizondo. Nos comparte el tema calidad en educación virtual. Señor Elizondo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a exponer un tema que me parece que es de relevancia y trascendencia en el quehacer de la educación virtual. Hoy en día ese prácticamente va a ser el tema de discusión en todo el sector universitario, público y privado, porque la presión por los programas virtuales es muy grande. Costa Rica es un país con una población pequeña, inclusive para la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos. Se dice que con los recursos nuestros prácticamente podríamos tener de 5 a 6 millones de habitantes más. Singapur, con mucho menos de la mitad, tiene un per cápita y un compromiso con la educación que los ha llevado a ser paradigma de referencia en calidad en el sudeste asiático. Nosotros tenemos 53 universidades privadas. La última se llama Invenio, la penúltima fue Senfotec y la antepenúltima fue la Universidad Teológica de América Central, Oscar Arnulfo Romero, y 5 universidades públicas. O sea que imagínense la oferta educativa que hay para una población que no crece al ritmo que han crecido las universidades. La posibilidad de ofertar programas universitarios y cursos virtuales es muy halagüeña, pensando en impactar poblaciones centroamericanas, del Caribe o América del Sur. Desde mi perspectiva, la calidad de la educación virtual, y lo he puesto ahí con esa imagen, es un compromiso que nos tiene que llevar a una meta. O sea, la meta debe ser esa, la calidad de la oferta que nosotros nos impongamos. Y sobre eso es sobre lo que quiero comentarles. Las áreas que voy a tratar: primero una breve justificación, después la evolución de la web y su significado en la calidad de la educación virtual, la calidad y sus indicadores en el contexto de la educación virtual, la estrategia de calidad referida a la elaboración de programas y cursos virtuales, los referentes internacionales de estándares de calidad en virtualidad, un ejemplo sobre fases de un proceso de formación interna y la importancia de una metodología de proyectos para garantizar una gestión óptima en el proceso de elaboración de un programa virtual. Desde el punto de vista de la justificación, quería mencionar que la gestión de procesos es aplicable para mejorar la calidad de los resultados, y para eso es necesario analizar el proceso de la distancia o el puente que se establece entre los objetivos que se desean alcanzar y los resultados que efectivamente se logran. Hay veces que nosotros nos ilusionamos con la propuesta de un programa virtual, pero los objetivos son débiles en muchos casos, y ahora vamos a ver cómo en qué cosas no se llegan a alcanzar las metas deseables. En todo proceso hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Responsabilidades: ¿quiénes son los responsables? Recursos: ¿con qué lo vamos a hacer? Metodologías: ¿cómo? Y los programas: ¿cuándo y qué? La ISO 9000-2005, que es un referente sobre calidad. Los procesos se definen como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Por esa razón, cuando se relevan datos para la evaluación de la calidad, es necesario analizar profundamente esos procesos, identificando acciones y actividades que lo conforman, identificando esas interrelaciones. Primero vamos a ver entonces la evolución de la web y su significado en la calidad en la educación virtual. Yo creo que muchos de nosotros nos acordamos de la web 1.0. Había que hacer doble clic
No voy a leerlas todas. Se consultaba la Enciclopedia Británica online, sitios web personales, se pagaba por ver, publicaciones, directorios, sistemas de gestión de contenidos. Después pasamos a la web 2.0, apareció Flickr, ya para hacer todo lo que tiene que ver con fotos, Naspers, Wikipedia, el blogging, el costo por clic, la participación, los wikis, etc. La web 2.0 en una visión típica la podemos ver desde esa perspectiva, inclusive no hace mucho iba alrededor de 130 herramientas, hoy ya supera las 150 herramientas disponibles en la web 2.0. Si nosotros en el campo de la educación pudiéramos con las primeras 10 hacer muchísimas cosas, evidentemente en este momento no las estamos utilizando o sacándole todo su potencial. Por eso esta cantidad de herramientas que se ofrecen reta a los docentes, reta a las instituciones, porque ahora cuando vamos a hablar sobre ese compromiso docente, vemos que el problema es la evolución del conocimiento, va más allá inclusive de la capacidad que se tiene para poder hacerle frente. Este es un mapa conceptual que les permite ver qué ejemplos desde la web 2.0, por ejemplo, los mapas, la sindicación, los agregadores, los bloggers, los blogs online, las fotos, etc. Las operaciones y las tecnologías llevan a lo que se denominan los conceptos, la plataforma, la web de lectura-escritura, controlado por los usuarios, y palabras claves que algunos conocemos, los podcasts, los blogs, los wikis, los RSS, las etiquetas, la fotosonomía, las redes sociales, remezclar, combinar. Sin embargo, según los teóricos de esto, ya la web 2.0 prácticamente tiene 5 años ya de que dejó de ser el paradigma. Veamos algunas aplicaciones en el aula. Por ejemplo, en el caso de oficinas, editar textos, hojas de cálculo, presentaciones, calendarios, en multimedia, imágenes y fotos, sonido, videos, utilidades, marcadores sociales, conversores de formatos, antivirus, en el aula el e-learning, las herramientas de autor, los mapas conceptuales y aplicaciones blog, wikis, etc. Cada uno de ustedes pueden ver eso y preguntarse, ¿cuánto de esto estoy usando en mi gestión de aula? ¿O cuánto de esto se está usando en la gestión o en las propuestas de uso de las herramientas en los programas o cursos virtuales? Y a veces nos podemos quedar cortos sobre hasta dónde es que el potencial es tan amplio y las posibilidades de acceder a veces son menos, a veces por tiempo, disponibilidad de recursos, etc. Si viéramos esa evolución desde la web a la web social y a la web personal, todos aspiramos a la web personal. En este caso, esta imagen nos ofrece esa referencia. Observen que en menos de 10 años nosotros pasamos de una era de la PC a la web 1.0. Supuestamente la web 2.0 en algunos va hasta el 2015, pero en otros ya, como en este, se dice que fue hasta el 2010 y ya vamos rumbo a la 3.0 que se espera llegue hasta la 2020 con la búsqueda semántica y mostrar lenguajes para el lenguaje natural como un medio de búsqueda. Y la 4.0, que será la inteligencia artificial con entornos. Vean que, por ejemplo, en la evolución ha ido de aulas virtuales a entornos virtuales y a entornos personales de aprendizaje. Mucha gente ya no le interesan los títulos universitarios.
Sirven para un trabajo formal donde usted tiene que acreditar algo, pero yo siempre recuerdo un filólogo de gran renombre en una época donde tal vez muchos de ustedes no estaban para esa época, pero mi época de estudiante universitario fue entre el año 66 y el año 70 y algo, 73, 74. Y había un profesor que se llamaba Cristian Rodríguez. Era un filólogo con un gran conocimiento en el campo del dominio del idioma, pero no tenía título universitario. Inclusive al final de sus días como docente hubo una gran presión para que él renunciara, pero era paradigma en filología en la Universidad de Costa Rica. Hoy la titulitis prácticamente presiona a los muchachos a veces hasta sobrecalificarse. Pero hay otro sector de la población que lo que le interesa es aprender. Ahí están los no, que a veces son buenos, a veces no, pero donde la oferta en virtualidad está más por el interés de aprender a hacer. Y los entornos personales de aprendizaje, de los que se ha estado dando un taller el día de ayer y hoy continúa con don Rolando Aguilar, son eso, crear mi propio espacio de aprendizaje, donde yo tengo absolutamente toda la información que necesito en cualquier área del conocimiento que me interese. Por eso es que, si ustedes lo ven en esta otra perspectiva, hay una decisión del estudiante, está decidido por la institución en algunos aspectos, y hay herramientas, conceptos, y hay un aprendizaje informal. Y verán ustedes que entonces esa virtualidad y ese cambio conceptual desde el punto de vista del estudiante, a veces el estudiante va más adelante de lo que se da desde el punto de vista de la decisión por las instituciones. Nosotros nos molestamos en el aula cuando tenemos 5 de los 20 o 20 de los 25 alumnos poniendo poca atención y inmersos en su celular o en su tablet. ¿Por qué? Por lo que ayer mencionaba alguien cuando decía que a mí me ha pasado, como responsable de una unidad de calidad, de aseguramiento de la calidad, de vez en cuando viajo por los pasillos de las aulas universitarias, y de 10 aulas, 9 están con presentaciones de PowerPoint. No hay otra cosa, no hay otro reto. A veces eso hace que el estudiante se sienta aburrido, sin entusiasmo, con una gran cantidad de recursos alrededor de él que no puede aprovechar, porque el docente tampoco lo reta en ese sentido. Y de eso vamos a conversar un poquito ahora en relación con esto de la calidad. Entonces, observen ustedes cómo el PLE, por ejemplo, está en una posición muy ventajosa, muy allá ya de la web 2.0 y cerca de la 3.0, para después encaminarnos. Muchos de ustedes tendrán esa oportunidad, algunos ya la vemos tal vez un poco más lejos. Esta es otra perspectiva de esa evolución. ¿Por qué he presentado y he señalado esto de la web? Porque esto es un reto desde el punto de vista de la calidad. Nosotros no nos podemos quedar simplemente con un repositorio de presentaciones en YouTube, de SlideShare, tomadas de esa base de referencia, o ir a YouTube para bajar algunos videos. Ahora más adelante yo les voy a contar algunas experiencias personales en relación con eso, tanto desde el punto de vista de evaluación de programas como personal desde el punto de vista de docente. Finalmente, ya para terminar en esta sección, quería ofrecerles este dato comparativo sobre el significado, la tecnología, la enseñanza, las escuelas, cómo se ubican, los padres, cómo ven la escuela, los profesores, el hardware y el software, la empresa. Y no quiero cansarlos leyendo toda la lista. Pero por ejemplo, en el caso de los padres, en la web 1.0 lo veían como una guardería, y en la 2.0 también. La 3.0 sería un lugar en el que ellos también pueden aprender.
¿verdad? O sea, la escuela no retaba tanto, ni ha retado tanto al alumno para que el padre asuma un rol muchísimo más protagónico en su responsabilidad en la educación de sus hijos, sino que todo quedaba en manos de la escuela. Pero la tecnología ahora nos reta a todos, a los que somos padres, a los que somos abuelos. A mí me pasó hace 3 años, con el nieto mayor de 3 años que nos lo dejó nuestra hija en un tiempo que pasábamos en la playa, y ellos se vinieron y le dejaron a él un play con una serie de discos y de cuestiones. La cuestión es que como 2 o 3 días después se le descompuso el play y yo no estaba ese día, y entonces le pidió a mi esposa, a la abuelita, que si le podía prestar la máquina de Tito para él meterse, y no sabía leer. Y entonces ella le dijo, no, es imposible, Dios libre, Tito se va a enojar terriblemente. Y entonces le dice, pero tita, usted lo único que tiene que hacer es ponerme la clave. Y yo le digo, pero si usted no sabe leer, tita, no se preocupe por eso. Y fue impactante porque eso inclusive cambió mi esposa desde el punto de vista del reto que se impuso. La cosa es que ella ya le prendió la máquina, y entonces él le dijo que le pusiera una clave y que si ella podía ir a buscarle una dirección del canal de Disney. Y entonces mi esposa le dijo que no, que ella de eso no sabía nada, no sabía cómo hacerlo. Y entonces él le dijo, Tito, usted sí que está obsoleta. Y eso fue algo que la marcó en una forma terrible. Mi esposa es profesional viniendo de la calle diciendo, Fernando, yo tengo que ver cómo hago, pero tengo que meterme en internet y aprender, porque si no estos nietos me van a matar. Tuvo entre sus compañeros una señora de casi 78 años viajando desde Guanacaste hasta aquí a San José para llevar un curso de internet para comunicarse con sus familiares que estaban en Europa, y que ella quería que le enseñaran las herramientas de Skype y de todo eso. Pero lo interesante es cómo terminó la historia del nieto, porque después de cuando yo llegué me hizo la misma pregunta y yo le dije, no, Kenry se llama, no Kenry, lo siento, pero no sé cómo hacer eso. Y me dice, no, vaya y me busca el canal, nada más. Y digo, pero Kenry, vos no sabes leer. Y entonces me dice, Tito, no hay necesidad. Ahí fue donde me di cuenta de que los niños a esa edad no necesitan leer. Su lenguaje es iconográfico, o sea, se desenvuelven en la máquina por puras imágenes. Y cuando yo le puse el canal, él inmediatamente me dijo, Tito, ya no se preocupe, el resto es mío. y efectivamente, Miguelito, por puros iconos, porque no había forma de que él pudiera saber qué era lo que decía debajo de cada icono, por puros iconos entró, y en adelante ya no hubo que volver a darle ninguna asistencia. Pero los padres tal vez jóvenes tienen que tener ese reto, ¿verdad? La pregunta es, ¿la escuela la tendrá? Algunas la tienen, otras no la tienen. Y entonces, de por medio está no solamente la institución, sino también el docente, el reto que el docente se imponga. Igual lo ven ustedes en cualquiera de las otras. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, confiscado en el aula, ustedes eran refugiados digitales, llegaron a un determinado momento, lo que nos pasó a muchos en la web 2.0 como inmigrantes, ir a 3 en cualquier lugar, un universo digital. Ya hoy la excelente presentación de la mañana nos da esas potencialidades. El problema es que como nosotros nunca las hemos visto, entonces, y no vemos el potencial que podemos sacar de todo ello, no, dicen que lo que uno no conoce no lo añora. Pero el día que le dan esa posibilidad, entonces uno dice, no, ya de aquí de esto no me muevo. Cuando la televisión llegó a mi pueblo, solo había un televisor en una casa. Teníamos que viajar casi 300 o 400 metros para ir a esa casa donde cobraban 25 centavos de colón en esa época por todo el domingo. Pero cuando llegábamos todos,
no había espacio y entonces había que ver desde las ventanas de lado afuera de la casa y por ahí nos cobraban también la peseta. ¿Ah? Estoy hablando desde el año 55, 56 del siglo pasado. Entonces, imagínense, ya una vez que uno la conoció y vinieron las presiones hacia los padres, porque nosotros no tenemos un televisor y los padres, es que no hay plata. Y vean a ver cómo se hace, pero en una casa donde habían 9, imagínense, se ocupaba un televisor urgente. Entonces, por supuesto que esto nos explica cuál es la razón de esta evolución y cuáles son los retos que en el caso de la web 3.0 nos ofrece. ¿Cuáles serían los beneficios de lo que se denomina la web semántica? Ahí lo tienen en esa infografía. La lectura crítica, pensamiento, misterio, pistas, diseño y producción, artículos periodísticos, investigación, análisis, trabajo colaborativo. Todo eso significan tareas, esfuerzo. Hoy cuando veníamos para acá con mi amigo Rolando, vimos un rótulo de una universidad que dice: venga a nuestra universidad, aquí usted estudia por proyectos, los exámenes son cosa de la historia. Está en un cartel ahí en la pista. Y venimos hablando sobre el reto de si de veras puede ser o no. Yo le decía a Rolando, yo todavía estaría con dudas en el caso de un estudiante que está estudiando anatomía, en el caso de medicina, y que no sepa dónde están los nervios y su relación con la interacción muscular o lo que fuere. Pero bueno, parece que por ahí va, por la web semántica. Y este es el término de esta sección, que quería compartirles esa fábula, ¿verdad? El individuo se acerca, parece no encuentro las llaves del auto. ¿Dónde están? Solamente le pregunta a la computadora, le da el clic y la computadora le contesta. Y es lo que dicen los animalitos estos. Me está asustando, en internet hay buscadores que ya tienen demasiada información. Ustedes no tienen idea. Ayer subí en un blog que tengo y en otra área donde comparto información, la importancia de lo que tiene que ver con la identidad digital. Y se lo mandé a todos mis sobrinos, que son una multitud, porque todos andan entre los 16 y los 25, 28 años. ¿Por qué? Porque los muchachos, especialmente los muchachos jóvenes, los profesionales jóvenes, en busca de trabajo, andan viendo a ver dónde encuentran trabajo, dónde están las ofertas de empleo, y la gente cree que el currículum vitae es la única información que ven los encargados de recursos humanos, y no, investigan toda su identidad digital. O sea, basta con que se escriba Fernando Elizondo en Google para que le diga qué es lo que publica en Facebook, qué es lo que publica en LinkedIn, qué es lo que publica en su blog, qué tipo de información maneja, cuáles son sus valores, cómo se reflejan en el comunicado que tiene con la gente, porque todo eso es público. Y entonces la identidad digital hoy es un valor altamente preciado para los que saben cómo puede ser usado en su propio beneficio o en contra de él mismo. Y esto en virtualidad es fundamental, hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso ahora nosotros no podemos decir que no se tiene información. Se tiene información hasta de la que uno no sabe. Como decía también Rolando, que me contaba ayer, dice, hasta de lo que usted intentó subir y después se arrepintió, pero que ahí quedó. Y por supuesto que ese es un reto. ¿Por qué? Porque la formación ahora depende además de otras cosas, que es lo que vamos a mencionar ahora un poquito más adelante, lo que tiene que ver con los valores tras esa formación. Les cuento solo una anécdota. En la sección industrial de Pavas, ahí hay alrededor de 35 empresas. Hace como 1 año y medio, una empresa especializada en contratación de recursos humanos fue contratada para
una feria de empleo donde se ocupaba especialmente con lo que tuvo que ver con la apertura del mercado centroamericano y del Caribe. Y entonces se ocupó de todo, médicos, administradores, ingenieros, etc. Y cuando la gente llegó a entregar sus currículum, yo hago la broma de que venían muy bien presentaditos en carpetas de colores, ¿cómo se llama? Con lacitos en las puntas, asperjaditos de canela, lo que usted quisiera. Pero habían 3 entrevistas. Y después de que entregaban el currículum, se ocupaban 700 personas en esa feria de empleo. O sea, había asegurado 700 puestos. Se presentaron 2000 y algo de personas. La primera pregunta que les hacían casi a bocajarro es: ¿para qué quiere usted este empleo? Y me contaba el encargado que mucha gente decía: ¿cómo para qué lo quiero? ¿No son ustedes los que me ocupan a mí? Sí, pero ¿para qué lo quiere usted? O sea, en otras palabras, claro que esa no era la pregunta que le hacían, pero en otras palabras lo que le estaban preguntando es: ¿cómo se ve usted en nuestra empresa? ¿Y qué es lo que usted se ve en el futuro aquí? O sea, no eran capaces de visualizarse sobre su aporte, la perspectiva del desarrollo profesional y personal que pudieran tener. La segunda, ahí se fueron, creo que fue como un 30% de la gente. La segunda pregunta, que pasaba a otra entrevista, se les entregaba una lista de 10 temas que tenían que ver con el comercio centroamericano, la política económica, política social, responsabilidad social empresarial, etcétera. Una serie de temas que usted encuentra en cualquier periódico de tratamiento diario. Y se le decía: usted va a escoger de estos un tema y va a escribir un ensayo de 2 páginas de su puño y letra. Y después de que lo termina, no lo entrega. Dicen que ahí fue la debacle, porque muchísima gente no podía ni siquiera referirse más allá de un párrafo. Y lo peor de todo, no hablemos de la ortografía y la caligrafía en profesionales universitarios. La tercera entrevista era en inglés, aunque se les había advertido que se requería el dominio del inglés, fue muy pobre. Se contrataron 500 personas. Las otras 200 se buscaron en Centroamérica, especialmente Panamá, Nicaragua y El Salvador. Entonces, la pregunta es: ¿qué retos imponemos nosotros también cuando estamos en los programas de educación virtual? O sea, ¿estamos asumiendo esa responsabilidad o simplemente es que estamos cambiando un programa presencial por uno virtual para que use el internet y se acabó? En cuanto a las calidades y sus indicadores en el contexto de la educación virtual, voy a tratar muy rápidamente esos 9 temas, creo que son. La calidad en el contexto de educación virtual, la infraestructura, la evaluación de la conformidad y las normas de educación, los tipos de actividad para determinarlo, los indicadores de calidad, su concepto, características, clases, desgloses de indicadores, ejemplos de funcionalidad, eficacia y eficiencia, las perspectivas del cuadro de mando integral, una forma muy importantes en esa etapa. Ahí les ofrezco, ahí están los enlaces. Cuando ustedes reciban esta presentación pueden ir directamente a esos enlaces. Como está en PDF esta presentación, probablemente esos enlaces tengan que copiarlos para después hacer los enlaces. Esto solamente para reflejar los aspectos más importantes que un curso virtual tiene en cuenta. Lo que tiene que ver con la organización del curso, con las unidades de aprendizaje, con el contenido didáctico, con los recursos, con el ambiente de aprendizaje y con los estándares, que es un poco lo que nos está interesando. Eso no quiere decir que todo el resto de componentes no tengan que ver con la calidad. Todos tienen que ver con la calidad. Y por eso son aspectos que desde el punto de vista de estándares e indicadores abarcan todo, lo que tiene que ver con la administración y organización, etcétera, con las unidades, los contenidos, etcétera.
En ese contexto, o sea, la calidad entonces en el contexto de e-learning, habría que tomar en cuenta en esos entornos cómo conceptualizarla en la perspectiva de lo que se ha llamado el e-learning, es decir, el e-learning innovador, en el que se generen conocimientos nuevos. Y no quiere decir los que usted aportó en el curso virtual o aportó en el programa, sino los que generan los estudiantes una vez que terminen el curso de este programa, de la serie de programas que tenga de cursos que tenga ese programa, ¿verdad? O sea, ¿qué aportaron los estudiantes adicional a lo que el curso les ofrecía? Se desarrollan competencias y habilidades tanto principales como complementarias o transversales, desde el punto de vista de las relaciones que hay. Por ejemplo, una competencia o habilidad transversal podría estar asociada con la responsabilidad social, ¿verdad? Ese nivel de sensibilización. Se construyen comunidades de alumnos que tienden a la comunidad de aprendizaje. Y en eso es muy importante tomar en consideración cuánto contribuyen todos, porque no crean que uno no encuentra que si está en un grupo donde a mí me ha pasado porque he sido estudiante virtual muchísimos años, donde uno integra un grupo que ni siquiera los conoce, se presentan por la web, pero uno no sabe las particularidades de ellos. Nos pasó en un curso en que dos muchachos, ingenieros, que prácticamente no aportaban nada. Y lo peor de todo es que los íbamos a tener a lo largo de un programa muy extenso. Nos costó a los otros tres tomar la decisión, después de que habían pasado como cuatro cursos, de decirles, chao, no los queremos más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este aspecto, el de la comunidad de alumnos, es fundamental. O sea, pues yo me junto con alguien del cual yo voy a aprender y probablemente yo pueda contribuir con algo, o no me asocio con un parásito, una persona, como sucede en los cursos presenciales, donde se hacen grupos de 5, uno se encarga de conseguir la información, otro las hojas, el otro imprime y los otros dos supervisan que todo estuvo bien. Y hay que repartirle la nota a todos. Mi estrategia en esos casos era que yo simplemente daba una nota de 1 el número que fuera, digamos si eran 5, de 1 a 500. Y si al final se decidía que esa nota era de 400, entonces ahora les decía, entre ustedes disputan cuánto le toca a cada uno. Y por supuesto que los que habían colaborado y habían hecho todo el trabajo pesado decían, de esos 400, 100 son míos. Vean ustedes cómo se distribuyen los 300. Es la única forma de generar un poco más de responsabilidad sobre eso. Se valora la proactividad del estudiante. No es un estudiante pasivo en virtualidad, que simplemente está esperando que el docente le diga cuáles son las lecturas que tiene que leer, cuáles son los informes que tiene que hacer, y se acabó. Porque a veces usted no tiene ni siquiera control de aspectos tan sencillos como el hecho de que el estudiante baje, copie todo y lo mande. Por dicha que hay una herramienta, no sé cuánto que ustedes la conocen, que se llama Plagium. Plagium es gratis para una parte y es pagada para la otra. Si la institución le paga a uno, pues simplemente uno coge, todos los trabajos se los van a mandar en digital y uno coge 2 o 3 párrafos, los pone en Plagium y Plagium le dice de dónde fueron tomados, cuál es la dirección de la página y todo. Y entonces uno simplemente le dice, esto es una copia textual, tiene un 0 y se acabó. Plagium.com, con IUM. Se estimula la creatividad y se entiende el tutor no solo como evaluador y desarrollador de contenidos, sino como dinamizador. Esto es fundamental, porque el tutor es un coaching, es una persona que entusiasma, que trata de que la persona no se vaya, que no renuncie, que se comprometa. La educación a distancia es una de las educaciones con mayor deserción. En todas hay deserción, en la presencial también, pero en la distancia mucho más. Y la razón es porque el alumno está solo. Y entonces es fácil que decida no hacerlo, no presentarse para el examen,
La UNED, por ejemplo, tiene 2 periodos para examen, para cuando el estudiante dice, no lo voy a hacer ahora, voy a ir al extraordinario. Se le dan 2 oportunidades. Pero este papel del tutor es fundamental. Yo siempre cuento que viví eternamente agradecido con una tutora en un curso sobre calidad y aseguramiento en educación virtual, donde la profesora era una doctora de la Universidad de Barcelona, pero la tutora vivía en Córdoba, en Argentina, y por razones de salud decidí que a lo mejor no iba a seguir porque hasta hospitalizado estuve y era en ese periodo. Y esa muchacha, que solo la conocí ahí, y guardo una gran amistad y una gran consideración por ella, me perseguía día y noche, y no era molestándome. Primero preocupado por mi salud, Fernando, ¿cómo le va? ¿Cómo ha seguido? Yo contándole de todas mis cosas, ¿verdad? Pero ella por detrás siempre punzándome. Fernando, no desista, no se vaya, haga el esfuerzo. Si no puede entregarlo, es cierto que ya la fecha se venció, pero nosotros le vamos a dar chance, entréguelo 15 días después. Y así me fue llevando hasta que logré acabar el curso, gracias a ella, a nadie más, pero me persiguió. Nosotros en educación virtual, en algunos casos decimos, no, por supuesto que es imposible en un MOOC, ¿verdad? Cuando hay 25, de todas formas los MOOC no tienen atrás ningún profesor, pero con el ejemplo que se dio ayer sobre el Tecnológico de Monterrey, la situación es terrible. Pero si es las cargas, y ahora vamos a hablar un poco de eso, de las cargas y los reconocimientos a los docentes, si es las cargas atrás de todo ello, pues por supuesto que hay un esfuerzo. Por eso es que hay premios en algunas universidades, ahora lo voy a mencionar, por ejemplo, en todo el sector de educación virtual de Alemania, donde se premia al docente por aspectos que tienen que ver con la productividad. ¿Por qué? Porque claro que para las instituciones, más las privadas, y ahora lo voy a mencionar, les interesa muchísimo que entren la mayor cantidad de alumnos y que paguen la matrícula, y que se mantengan el tiempo que puedan, ¿verdad? Ahora que se gradúen todos, yo mismo lo decía, he trabajado en las universidades privadas y a los estudiantes el primer día de clases en un curso de biofísica, yo les decía, por favor vuélvanse a ver la cara a cada uno si no se conocen, porque de todos ustedes la estadística dice que solamente 15 de ustedes se graduarán dentro de 15 años, perdón, dentro de 5 años. 15 de ustedes se van a graduar en 5 años y tal vez unos 8 más entre 5 y 10 años, y el resto no estarán en la universidad. Entonces usted tiene que hacerse la pregunta, ¿seré yo uno de esos que me voy a ir o voy a aguantar? Pero la pregunta es, ¿cuánto hace la universidad para responder a eso? Muy poco. Se marca una estrategia global de transformación y adaptación a las sociedades. Es un reto, la virtualidad es un reto, y es un reto que implica toda esa transformación. Trata de acercarse a quienes antes no aprendían, quienes no se actualizan o quienes no se capacitan. Porque esto es importantísimo, porque esta población, la población que le interesa la virtualidad, está trabajando. En un programa bueno, espero entregar hoy, el viernes a CONESUB, de la maestría virtual en cuidados paliativos de la Universidad de Santa Paula, todos son médicos y gente que, como ustedes saben, está trabajando 2 o 3 turnos. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo le van a dedicar a esto? Pero no solo eso, es que uno tiene que responder a esa realidad. Por eso es que hay tantas universidades corporativas. Intel la tiene, Kellogg's la tiene, un montón de empresas grandes a nivel mundial tienen sus propias universidades, porque dicen, prefiero tener a los empleados aquí, reconocerles una fracción de tiempo, un estímulo porque se capaciten, potenciar mi recurso humano antes de tenerlo fuera. Mejor traigo los profesores, y si puedo hacer alianzas estratégicas con universidades que son capaces de generar cursos virtuales para traerlos aquí, pues mucho mejor. Procter & Gamble lo tiene. Entonces, ese es un reto para las universidades públicas y privadas. Nosotros todavía seguimos pensando que queremos que los estudiantes nos vayan a buscar a nuestras instituciones,
pero la realidad es que la virtualidad nació para los que por razones geográficas, económicas o laborales, como también lo fue para la educación a distancia, tienen que estar allá. Y el estudiante se convierte en el centro de la iniciativa formativa, o sea, ahí es donde está el esfuerzo. Ahora, desde la perspectiva de la infraestructura de la calidad, hay preocupaciones sociales y hay preocupaciones del negocio. Las preocupaciones sociales son la formación profesional, la salud, el medio ambiente, bienestar económico, calidad del servicio del producto, comercio justo, leyes o regulaciones gubernamentales. Porque hasta los estados se preocupan por la calidad de la educación. Y para eso están todas las reglamentaciones y normas. El sistema de aseguramiento de la calidad y los estándares en educación virtual son parte de esa premisa. La normalización, o sea, sobre qué me voy a referir cuando estoy creando un programa o un curso virtual. Y la evaluación de la conformidad. Ahora vamos a verlo inmediatamente. Ahora, ¿cuáles son preocupaciones del negocio? El mercadeo. ¿Cómo llego yo? ¿Cómo posiciono mi curso en una página de tal forma que cuando la persona abra algo relacionado con el tema que yo estoy ofreciendo, aparezca entre los primeros 10? Y eso es un trabajo de los diagramadores de páginas web y de los expertos en eso. La institución tiene que estar preocupada por eso, porque si mi curso aparece en una lista de 3000 en la posición 2000, nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Excepto que lo apuntes por el nombre que tiene. Entonces el mercadeo es fundamental. La calidad es el nombre detrás, y el nombre detrás significa qué es lo que ofrece esa institución, y muchas veces la estrategia de mercadeo no es tanto la institución, es el profesor que ofrece el curso. Porque entonces cuando yo veo quién es el que lo está ofreciendo, cuál es su experiencia, etcétera. Yo tuve profesores en la maestría en proyectos de los cuales yo vivía encantadísimo, porque no eran docentes. Uno de ellos vino desde Japón, costarricense, trabajando en una empresa en Japón, porque venía a una consultoría y aprovechó para estar un mes y resto en Costa Rica y nos ofreció un curso excelente sobre gestión de la calidad. Pero detrás había toda una experiencia donde uno aprendía más de eso que del enfoque teórico. Y casi que en ese programa ese era un requisito sine qua non. O sea, la persona tenía que tener al menos 10 años de experiencia en la gestión del puesto y en lo que iba a enseñar. O sea, no era una persona que andaba con un libro de texto detrás repitiendo lo que dice que hay que hacer, pero que él nunca había hecho. La rentabilidad para la educación superior privada, eso es fundamental. Para la educación superior pública también lo es, porque hay que dar cuentas sobre cómo se gastan los dineros que todos damos por impuestos. La elaboración de materiales, el impacto, especificaciones, contratos, desempeño docente, convenios interinstitucionales, doble titulación o cooperación entre instituciones. Hace ya más de 10 años, casi 15, en la época en que yo tenía la cátedra de física y de cosmografía, imagínense lo que es tener una cátedra de cosmografía sin telescopio. ¿Ah? Y tras de eso con estudiantes que no tenían máquina. Yo siempre cuento esta anécdota porque me siento muy orgulloso de la colaboración que logré. Tenía un estudiante que viajaba 80 kilómetros desde su casa hasta el café internet Upala, y ella tenía que viajar hasta el centro de Upala a un café internet para poder hacer los trabajos que el curso demandaba en la carrera de enseñanza de las ciencias naturales en la UNED. Yo buscando quién me podía ayudar, encontré que el profesor de cosmografía de la Universidad Carlos III en España daba el mismo curso, y entonces le escribí y le conté mis penurias, y entonces él, aún más supe que el material que él tenía era muchísimo mejor que el que yo en ese momento contaba, y le pregunté que si él estaría dispuesto a que yo utilizara ese material con mis alumnos, y él me dijo que sí.
que le mandara una carta y que él me contestaba la carta dándome la autorización para que la universidad pudiera imprimir el material y repartírselo a los estudiantes. Pero fue más allá, y eso fue lo que más me agradó. En la isla de Gran Canarias está uno de los telescopios más grandes de Europa. En ese telescopio muchísimas personas, bueno, muchas no, muchísimas, pero bastantes estudiantes van a sacar su doctorado en astrofísica ahí. Él tenía acceso en tiempo real a ese telescopio de manera virtual. Y entonces me dijo, yo le doy el enlace para que sus estudiantes vayan y visiten, dado que estamos los dos en el hemisferio norte, los trabajos que ellos tienen que hacer de cosmografía. Y entonces para mí fue como la gloria, porque en ese curso todos mis estudiantes pudieron ir a hacer los trabajos donde tenían que observar movimientos estelares o diferentes cosas que el curso tenía en tiempo real. Ellos podían acceder en un determinado momento, ver las cuestiones en la computadora como que si hubieran estado en el telescopio en ese momento. Y eso fue gracias a un convenio entre dos profesores, porque ni siquiera fue entre dos instituciones. Por eso es que los potenciales de la virtualidad son enormes, siempre y cuando usted logre acercarse a las fuentes apropiadas. En el caso de la evaluación de la conformidad, hay un sector voluntario de donde se demandan los requisitos del cliente. O sea, el cliente es el que busca el programa, no soy yo que se lo llego a vender, excepto que la estrategia de mercadeo sea muy provechosa. Y por otro lado está un sector regulado, que generalmente el gobierno dicta políticas y leyes y reglamentos técnicos, y esos reguladores en nuestro país se llaman CONARE y CONESUB, administran las regulaciones. Todo eso genera normas, requisitos teóricos específicos para programas virtuales. En el caso de SINAES, ayer aunque mencionaron que ya lo tiene, SINAES apenas está generando la sensibilización sobre cómo acreditar los programas virtuales. No tiene SINAES ninguna carrera virtual acreditada. En el caso de CONESUB sí lo tiene. La maestría en administración de proyectos de la UCI es una carrera acreditada no solamente por SINAES, sino también por el PMI, Project Manager Institute, agrupa 157 países. Y el capítulo 10 del reglamento de CONESUB está dedicado a la educación virtual. Pero bueno, son normas. Hay un cliente y hay un proveedor institucional que oferta el programa, y esa evaluación de la conformidad lo que es asegurar que se cumpla con los requisitos técnicos, pruebas piloto, inspección y certificación. Muchas veces se elabora el programa y se lanza sin ni siquiera evaluarlo desde el punto de vista de prueba piloto. Se aconseja, como se hace con cualquier otro producto, que eso sea un paso antes de la oferta plena. Y por otro lado hay valoraciones, apuntalan los planes piloto y los ajustes conforme a estándares nacionales e internacionales de educación virtual, y la acreditación. La acreditación es muy importante porque asegura la competencia. No es lo mismo que yo venda un programa acreditado a que venda un programa sin acreditar, y más en el caso de calidad. Algunos tipos de actividades que hay para determinar esa calidad son ensayos, inspección, auditorías, evaluación, exámenes, la evaluación por pares, la acreditación, el informe. Observen que muchas de estas cosas están en los manuales de acreditación, por ejemplo en nuestro caso de SINAES. Ahora, ¿qué vamos a entender por lo de los indicadores de calidad? La elección del indicador, las características, las clases. Como todo, uno ve que, por ejemplo, en el caso de los indicadores, una de las principales cualidades de la calidad es que esta es susceptible de medirse en cualquier circunstancia y momento. O sea, no es una cuestión de a mí me parece, no, tiene un valor, y ese valor es asignado para cualquiera de las acciones que correspondan. Esta capacidad de medición es un punto importante de cara a la mejora. Los planes de mejora tienen ese esfuerzo. Según mi reloj me faltan 20 minutos. Empecé a las 11.
La elección del indicador de medida de la calidad. La elección es un buen indicador de medida, es fundamental para saber de dónde partimos, analizar y evaluar la situación actual de objetivos. Características, ahí están señaladas, clases de indicadores, ahí pueden leerlas. En esta página que está ahí, que ha sido usado esta infografía en varias oportunidades, hay un desglose de indicadores. Yo me voy a centrar en mencionar algunos en relación con funcionalidad, eficiencia y eficacia, para no tratar todos esos, porque no tengo tiempo para eso, pero lo que tiene que ver con la idoneidad, la precisión, cumplimiento de la funcionalidad, etc. Aquí voy a mencionarlo muy rápidamente. Disculpen esa lámina tan cargada. Pero están asociados con los de funcionalidad, con los niveles de institución y de sistema universitario. Y hay 4 grandes categorías. Los que expresan relaciones entre la entrada al sistema y los valores sociales. Por ejemplo, el sistema de reclutamiento de alumnos y profesores. ¿Cuál es la estrategia que usa la institución para contratar a un profesor que va a hacerse cargo de un curso virtual? La equidad en el acceso, los alumnos que pueden ingresar y los que se encuentran barreras por exámenes de admisión, costos de matrícula o inclusive disponibilidad de equipos. En el caso de la UNED, por ejemplo, lo ha resuelto con laboratorios en casi 19 centros, 19 sedes. Entonces, eso es muy importante. Después, la equidad en asignación de recursos humanos, materiales y económicos. Ayer muy bien lo decía la que expuso sobre de la Universidad Nacional. O sea, cuando el profesor tiene que ser diseñador gráfico, experto en un montón de materia, de herramientas, etcétera, eso es agobiante. Es agobiante. Y lo peor de todo es que los tomadores de decisión dicen, pero ¿cómo es que no ha terminado un curso virtual? Si eso se lleva apenas como una semana o 15 días. Y no saben lo que hay detrás de eso desde el punto de vista de la elaboración de materiales y todo lo que eso significa. Tal vez después en el periodo de preguntas podemos ampliar. Las relaciones entre estructura, procesos directivos y de gestión, investigaciones, etc. La estructura de autoridad, ¿quién toma las decisiones? Vean, hay universidades con un sistema tan terrible de toma de decisiones que hay que preguntarle hasta el portero. Ayer cuando decían aquí que el portero no tiene poder, en esta institución tienen un poder terrible. Porque el taller que nos tocó asistir, hasta 45 minutos después se pudo abrir porque el portero no aparecía. O sea, todo este tipo de cosas uno tiene que tomar en consideración cómo es que eso impacta. Y no quiero decir que esto es una cuestión que solo pasa en determinadas partes, sino desde el punto de vista de estrategia de organización. O sea, ¿por qué? Porque esta estructura de autoridad tiene mucho que ver con el clima organizacional, el clima institucional, la cultura organizacional y el clima institucional, porque puede ser que haya que darle cuentas hasta el consejo universitario por el presupuesto que fue asignado y qué es lo que está dándose el resultado de eso. La participación en el sistema en la toma de decisiones en la institución, la validez cultural, social y laboral del currículum y de los programas académicos. Hay veces que responde más a los intereses de los propios académicos que a la demanda social o a la demanda de una institución. Debería de ser al revés. El ofertante, en este caso la institución, ir a las instituciones y preguntarles ¿qué necesitan ustedes de capacitación? ¿En qué podemos ayudarles? ¿Cómo podemos ofertar? Etcétera. Una estrategia de mercadeo diferente. La validez curricular del sistema de evaluación. Eso es vital. Lo que expresan relaciones entre productos y resultados, por ejemplo, adecuación en cantidad y modalidad de los graduados, vigencia de conocimientos. Alguien en el café me mencionaba el reto de la y voy a aprovechar para contestar esa pregunta, ¿por qué las reacreditaciones? ¿No será suficiente acreditar una vez y no volverlo a hacer 5 años después? Algunas universidades privadas han perdido acreditaciones en el proceso de reacreditación.
Detrás está la actualización del conocimiento, la valoración de los docentes, un montón de aspectos que obligan a la institución a estar siempre al día. Por el área de mi especialidad de formación previa, en el campo de la biofísica, hace 5 años, las terminaciones nerviosas de un muñón, de una pierna, no eran capaces de manejar una pierna inteligente. Hoy sí se puede hacer. El avance en neurofisiología y en robótica es tal que prácticamente el conocimiento cambia cada 3 años. Eso significa que una persona, un estudiante universitario, lo que aprendió en el primer año, probablemente en el 5.º año ya no sirve. Y si uno no enseña al estudiante a que el compromiso de cualquier profesional es aprender a aprender, porque el título que le da la universidad en ese programa virtual o en ese programa presencial es nada más el requisito mínimo para que se inserte en la demanda social que se da en ese momento, o la demanda laboral. Pero el compromiso de ahí en adelante es de él. Y esa obligación de aprender a aprender o de capacitarse siempre, a muchos se les olvida. Y creen que con el título que sacó hace 20 años puede seguir. De ahí la presión enorme de las capacitaciones por las empresas responsables. La aptitud y competencias adquiridas, relevancia de los valores, etc. En el caso de la eficacia, la determinación de los indicadores de eficacia se apoya fundamentalmente en la evaluación del producto. Pero es importante evitar al máximo la ambigüedad entre metas y objetivos y contextualizar apropiadamente el producto desde el punto de vista del rendimiento educativo. ¿A qué me refiero con eso? El éxito de un programa no está en la oferta del programa, sino cuántos se gradúen de los que se matricularon. Ahí es donde está. A mí no me interesa que la gente entre a la tienda y no compre. Lo que me interesa es que entre a la tienda, compre y vuelva. Y crear una fidelización en los programas virtuales que haga que a mí me interesen otras ofertas. Yo empecé una serie de cursos de interés personal, exclusivamente, que tenían que ver con aspectos que no correspondían con mi área profesional de trabajo. Con una entidad que se denomina NetLearning en Argentina. Ahora he hecho enlaces con universidades norteamericanas y españolas, pero me crearon una fidelidad tan grande por la calidad de los productos, la calidad de los docentes, y eran de todas partes del mundo, que ellos me mandan permanentemente ofertas diciendo, mire Fernando, si le interesa tenemos este otro curso, lo que fuere. Esa es parte de la estrategia en la virtualidad. Y por supuesto lo del rendimiento. ¿Por qué? Porque a alguien le interesa de cuántos alumnos entran en el examen de admisión del 2014 en las universidades públicas y cuántos de ellos se gradúan al final. No hay respuesta por eso, pero eso tiene que ver con eficacia. Eficiencia. Determinación de los índices se apoya fundamentalmente en valoración de costos de todo orden, personales, temporales, sociales, materiales, económicos. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, los económicos, productividad de la educación como formación de capital y recursos humanos, administrativos o pedagógicos, coherencia de profesores, instrucción, tiempo, recursos, etc. En estrategias de calidad referidas a la elaboración de programas virtuales, algunas consideraciones sobre los indicadores clave de desempeño, en inglés KPI, de Key Performance Indicator. Los indicadores deben de tomar en cuenta estos aspectos que ahí enuncio: visión, estrategia y misión del programa. Y ojo, en el contexto institucional, porque hay veces que no responde a la realidad de la institución. Si uno compara mi visión en el programa virtual con la visión de la universidad, a la larga no andan muy a la par. Entonces ese es un reto. Definir los objetivos y los indicadores SMART, que quiere decir que sean específicos, medibles, etc. Por las siglas en inglés, SMART. Establecer los criterios para la construcción de los indicadores, establecer sistemas y procedimientos de medición, definir los mecanismos de control y de seguimiento. Disculpen que vaya un poco rápido, pero se me está acabando el tiempo.
Definir la gestión de indicadores considerando su aporte como herramienta, el proceso de puesta a punto, los indicadores de procesos de producción y realización, evaluar cómo se cumplieron esos indicadores. Por ejemplo, a mí, yo he ejercido en labores de consultoría fuera del país para cursos virtuales, programas virtuales. Y una de las primeras cosas que hago es preguntar que cuáles son los manuales de procedimientos, los manuales para elaboración de materiales didácticos y audiovisuales, y en muchos casos dicen, no, nosotros no tenemos, ahí lo vamos haciendo. No. ¿Cómo es eso? O sea, yo necesito contratar a un docente y entregarle un manual sobre cómo es que se elaboran materiales didácticos para virtualidad. Siga esa guía, no se puede salir de ella. ¿Por qué? Porque es parte de una norma o de un estándar, y entonces si cumple con ese, yo tengo alguna garantía de la calidad. Voy a darles un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Pero la pregunta es si ustedes para su vehículo comprarían una llanta de una industria, no me pregunten ni a dónde viene, pero se llama la industria llanta fácil. Además de fácil de conseguir, es barato. No le doy mucha garantía, pero llévesela, póngasela en el carro. Por otro lado, le puedo ofrecer de una marca reconocida, una llanta donde las hay. Por lo menos sé que en Costa Rica la hay para carros que en este momento, ni voy a mencionar la marca, pero hay carros en este momento de valor de 80 a 90 mil dólares, donde la llanta, no importa si se pincha, lo que suceda, aún casi desinflada, la llanta le permite caminar 15 kilómetros, ¿verdad? Y el seguro reconoce el valor de esa llanta antes de 10 años. Si usted la va a comprar al mercado, cuesta 300.000 colones, pero le da una seguridad impresionante. O compraría usted la llanta fácil para ese carro. Por supuesto que entonces hay una asociación de calidad, y desde esa perspectiva entonces el reto es cómo es que se evalúa eso. Y en el caso de los manuales, pues por supuesto que hay que tenerlos. No puede ser que cada uno se le ocurra que puede hacerlo de la forma que mejor le parezca. Y eso sucede con manuales de procedimientos, de producción audiovisual o lo que fuera. Lo otro es la evaluación de la conformidad desde el punto del estudiante. ¿Cuántas instituciones pasan encuestas? Y ojalá encuestas que mejor que estén en su brain monkey, para que no puedan ser manipuladas y no pueda ser que alguien entonces llegue y diga, bueno, yo la pasé pero me salió muy mal y entonces mejor yo ahí la maquillo para entregar el informe. No. Uno donde el estudiante vaya a una plataforma donde el docente no puede ni tocarla y que ahí opine sobre cómo fue el servicio que se le dio, el material que se le entregó, todos los servicios que se dieron. Y no es una evaluación para perjudicar, es una evaluación para crecer. Con esa evaluación entonces nos tenemos que reunir y ver cómo hacemos para mejorar el curso en la próxima edición, y eso es un reto permanente. Los valores de integridad, honestidad, cumplimiento de políticas y procedimientos que la institución tiene, si fueron satisfechos o no, y tener una lista de ellos. En la determinación voy a pasar una infografía y solo menciono aquí rápidamente esto. En el cómo se han cometido errores, yo sugiero una fórmula apropiada a seguir, que es el modelo de tablero de Kaplan y Norton de la Escuela de Negocios de Harvard, a lo que se denomina en algunos casos el cuadro de mando integral. Vean que, por ejemplo, en el comercial, cómo es el trato con el estudiante, conocer si los docentes y tutores conocen las necesidades de este. Un docente, por ejemplo, lo ideal es que primero pase por ser docente, por ser estudiante virtual. Muchísimos docentes virtuales nunca han llevado un curso virtual. No saben lo que es un wiki, no saben cómo trabajar en equipo desde el punto de vista de virtualidad, manejar las herramientas necesarias para comunicarse uno. En un curso sobre idiomas, la profesora la tenía en Tokio, hablaba español, una compañera vivía en España, dos vivían en Estados Unidos y uno vivía en Sudáfrica. Todos eran latinos, y yo en Costa Rica. Y yo decía, pero ¿cómo hacen? No importa la hora que me meta yo, siempre parecía un profesor, pero no necesariamente en Japón, a veces estaba en Brasil. Hasta que un día le pregunté, pero ¿cómo es que hacen ustedes? Entonces me dice, no, nosotros estamos en diferentes usos horarios para responder a las necesidades de los estudiantes, no importa en qué lugar estén ubicados.
Y tenían unas estrategias simplísimas. Por ejemplo, a mí recuerdo, era en inglés, y me mandaban una fotografía y me decía: Fernando, cuéntele a sus compañeros qué es lo que se está viendo de la foto. Y ellos no tenían la foto, ellos tenían otra, que después iban a contarme a mí. Recuerdo que esa que me mandaron era de un camión de transporte de esos de 18 monedas que llaman, y estaba pintado en amarillo, entonces yo tenía que decir qué era el tipo de camión, cuántas llantas tenía, de qué color era, si tenía algún tipo de logo y todo ese tipo de cosas. Los otros compañeros que estaban oyendo mi descripción en inglés tenían después que contarme qué era lo que ellos habían entendido de lo que yo les dije, a ver cuánto se acercaba mi descripción a la realidad de lo que yo estaba viendo. La profesora contribuía con ayudarnos, o el profesor, a decir si lo habíamos hecho bien, habíamos hecho las construcciones gramaticales adecuadamente, lo que fuera. Otro compañero nos contaba la historia de la fotografía de él. Entonces vean qué interesante el uso de diferentes recursos que uno puede aprovechar, no importando dónde se encuentren los estudiantes, y mejorando desde el punto de vista de que no sea vaya, lea, entregue, informe, lo que fuere. Indicadores financieros, solo aquí es donde voy a aprovechar rápidamente: índices de liquidez, margen de utilidad, ganancias obtenidas por la institución educativa con respecto al periodo anterior en lo que respecta al programa, o sea, la rentabilidad del programa, un curso virtual ofrecido, el retorno de la inversión, el ROI, si se redujo el capital invertido, los costos. A mí me sucedió en una institución que yo sugerí que se le pagara a los profesores $250 a $350 por elaborar la plantilla del curso, que además de eso ya estaba hecha. Simplemente era llenarla con todas las instrucciones y todos los detalles, eso sí, cumpliendo con todo, seleccionando los materiales, etc. Los tomadores de decisión dijeron que no, que de todas formas a ellos les gustaba y que tal vez los profesores lo podían hacer de su propio gusto y dedicarle tiempo, porque de todas formas iban a ser profesores del curso y bla bla bla. Yo sugerí además que detrás de la propuesta se hiciera en un contrato, a un mes, describiendo en el contrato con todos los detalles qué era lo que yo quería. Si se multiplicaban 16 cursos por 300, 3 por 6, 18, $4,800, sería lo que me hubiera costado pagarle a todos ellos por tener los 16 programas listos. Pero los tomadores de decisión dijeron que no, que mejor negociarlo con cada uno. Ese mes se convirtió en un año, y en algunos casos se fue a más, porque los docentes no tenían tiempo, no estaban motivados. Algunos se preguntaron: ¿qué va a pasar con los derechos de autor de todo mi trabajo? Porque la institución me puede contratar para los primeros 2 semestres, pero si después me despide, les queda todo el trabajo a ellos porque además me lo pagaron. Entonces no había motivaciones. Entonces esos son riesgos que están detrás de la elaboración de los materiales y de los costos. Por eso es que hay que tomarlos en cuenta, porque al fin y al cabo todo eso cuesta. En el sector público y privado eso tiene un esfuerzo mucho mayor. Casi que aquí voy a tener que cerrar, porque ya vos me haces muecas desde hace rato. Son bromas, no te preocupes. Ahí les dejo detalles. Por ejemplo, en el caso del capital humano, los niveles de rotación, de satisfacción de los docentes, tutores y asistentes, cuál es el nivel de competencia y compromiso, si hubo trato digno, justicia interna y equidad. Por ejemplo, normas de contratación en Europa. Muchos docentes que trabajan en el sector público o privado trabajan freelance en educación virtual. ¿Por qué? Porque ellos negocian por la cantidad de alumnos que tengan. Entonces dice: bueno, deme un 20%, voy a darles por ejemplo una estrategia de contratación de docentes para virtualidad. Negocien con la institución que le dé un 20% de la matrícula de ese curso, y él se encarga de llevar el alumno hasta el final. Pueden ser 25 alumnos por curso, o 30 inclusive, pero la responsabilidad de llevarlo hasta allá, ese docente se va a matar, porque sabe que tiene que hacer ese esfuerzo, tiene una utilidad, además de lo que se le paga por lo que corresponda por cada estudiante. ¿Por qué? Porque resulta que en las instituciones lo que se hace es que al profesor presencial se le pide que colabore para elaborar el curso virtual, ¿verdad?
pero por eso no va a tener ningún reconocimiento y sin embargo tiene que hacer un gran trabajo, un esfuerzo adicional. Entonces hay que buscar cuáles son las estrategias de contratación que permitan conservar buenos docentes, estimular al docente y que tanto la institución como el docente ganen, ¿verdad? La Fernuniversität en Alemania, que es solo para programas de posgrado virtuales, utiliza parte de esa estrategia de contratación. Perspectivas de ese cuadro, la visión estratégica financiera, por ejemplo, que es la primera de todas. ¿Qué objetivos financieros debemos lograr para ser exitosos? Usuarios de los programas y cursos virtuales, ¿qué necesidades de ellos debemos atender para tener éxito? Procesos internos, ¿en qué procesos debemos de ser excelentes? O aprendizaje y crecimiento, ¿cómo debe nuestra institución aprender a innovar para alcanzar sus objetivos? Esas son preguntas que todos tenemos que hacernos y tenerlas muy claras y tener las respuestas. Aquí les doy un margen sobre cómo usar, y eso mismo desde el punto de vista de organización y sistemas y personas y culturas. Por ejemplo, puedo usar mercadeo, que es la amarilla. Ser excelente en la gestión de la identidad en red, o sea, lo que les mencioné antes sobre el posicionamiento de la página, etc. La otra es ayúdame a encontrarte. El estudiante, yo tengo que ver cómo hago para llegar a él, no él a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para que se le facilite a él que cuando dé un clic sobre algo que le interesa, en mi página aparezca en ese interés? Igual puede ser para, en la promoción puede ser para mercadeo, que son las verdes, casi no se echa de ver, pero mejorar el proceso de contratación, desarrollar procesos de gestión, darme un programa adecuado al precio que estoy dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque dependerá, si ustedes sacan la cuenta de cuánto fue lo que les costó elaborar el programa, no esperen que en la primera promoción tengan el rédito, la vuelta a la inversión. Puede ser 3 o 4 cohortes y después vendrá un periodo de recuperación que le permite a la institución ya recuperar esa inversión. Pero tampoco voy a ir a vender un programa de posgrado en $8,000 o en $15,000 como lo vende la Universidad para la Paz, donde dicen, ¿de dónde va a sacar esa plata un estudiante? ¿Ah? Para programas de maestría virtuales. Entonces, ¿quiénes son los estudiantes de esos programas? Funcionarios del gobierno. Ahí están repartiendo parte de los impuestos de todos nosotros. Pero todo eso hay que tomarlo en cuenta. Sigo aquí porque si no... 10 pasos básicos para construir indicadores de desempeño. Ahí están áreas de desempeño, establecer supuestos, evaluar, comunicar. Variables críticas para la formación de calidad en un entorno de comunicación. Ahí hay un listado. Disculpen que ya se me acabó el tiempo y no quiero... Referentes internacionales de estándares de calidad en educación virtual. Les voy a pedir por favor que hagan el esfuerzo por entrar a la referencia del primer punto, tanto a www.learningstandard.eu o esta otra que está ahí abajo, que es estándares referentes a la descripción de calidad. Estas son para Europa, la CENS TC 353. Están todos los enlaces. Esta presentación después la van a recibir y ahí van a tener la copia. Y les voy a pedir que hagan, que inclusive, ojalá ingresaran hoy porque es una presentación impresionante del responsable de este programa en un seminario que se dio en Colombia hace poquito, que es la iniciativa de calidad para e-learning en Alemania, que se llama QED. Es el estándar de calidad de la ISO IS 19786-1 para e-learning. La encuentran en una presentación que esta persona hizo en Colombia. Colombia es uno de los países más avanzados para mí desde mi perspectiva en todo lo que tiene que ver con regulaciones de virtualidad y en calidad de virtualidad. Están haciendo un esfuerzo extraordinario. También está la página de Info de Deutschland en alemán. La de Estados Unidos, que esa es... Cuando uno le pregunta a un docente de Penn State University o del Tecnológico de California o de Massachusetts, cualquiera de las universidades más prestigiosas, ¿cuál es el estándar de calidad que ustedes usan para preparar los cursos virtuales que ustedes ofrecen? Y sin ninguna duda todos señalan The Quality Matters, que esa es la página, ahí está. Revisión de cursos, rúbricas, materiales y recursos. Y además la comunidad de aprendizaje. Hay otro estándar nacional de tecnologías de información y comunicación, el cual ahí les ofrezco, y el de América Latina y el Caribe,
que es el Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación Superior a Distancia, que se denomina CALED, ¿verdad? Ahí están también esas dos páginas. Esta página tal vez es una de las más importantes porque les permite a ustedes saber realmente qué es lo que significa esto de la calidad y de los indicadores. Estos estándares, por cierto que esta es tomada de la presentación que el director del programa en Alemania hizo en Colombia, donde se establecen productos, procesos y potenciales, los estándares desde la perspectiva técnica, tecnológica de aprendizaje o de calidad. Las fases de proceso de formación, diseño, selección, desarrollo y evaluación, con una serie de detalles sobre esto. Un diagrama de flujo del proceso de formación interna, ahora no tengo chance para detallárselos, eso es de elaboración propia sobre el diseño y producción de materiales, utilizando una estrategia de diagrama de flujos sobre toma de decisiones. Ahora, la importancia de la metodología de proyectos para garantizar una gestión óptima del proceso de elaboración y oferta. Desde mi perspectiva esto es fundamental. Trate el curso virtual que está diseñando o el programa virtual como usando la metodología de proyectos. Yo no estoy diciendo que use la del PMI, que es altamente exitosa y reconocida, pero puede utilizar cualquier otra metodología de proyectos que le garantice la gestión de la integración del proyecto con los detalles que ahí les menciono, la gestión del alcance, la gestión del tiempo del proyecto, la gestión de costos del proyecto, la gestión de calidad y la gestión de recursos humanos, la gestión de las comunicaciones y la gestión de riesgos. O sea, son aspectos que usted no debe eludir bajo ninguna razón cuando está elaborando programas de desarrollo virtual. Por supuesto que esta misma metodología debería utilizarse en cualquier otra gestión del quehacer universitario y de educación. Lo que pasa es que estamos hechos para no generar este tipo de aspectos, ¿verdad? Planeamos en los primeros 3 años, cuando dedicábamos a la educación secundaria, porque nos exigían o el director lo demandaba el plan, pero en educación superior eso no se da. Hay un mapa conceptual sobre las políticas de calidad en la organización de e-learning. Tienen que ampliarlo muy grande, porque por grande que es, cuesta verlo, pero ahí ustedes lo pueden copiar y ampliarlo. Muchas gracias. Discusiones y preguntas, y ahí abajo está, esta es una página en Scoopit, se llama Calidad en Educación Superior. Ahí pueden ir a ver una buena parte de materiales y artículos relacionados con calidad. Algunos de ellos, de los que he mencionado aquí, los encuentran completos en esa página, en los correos electrónicos. Muchas gracias. Disculpen que haya sido tan extenso.